Hola, me llamo Maxim, tengo 23 años y estoy de Mannheim en Alemania y apenas tuve mi operación de transplantación de cabello. Y quiero decirles que estoy muy satisfecho con toda la operación. Todo se pasó muy bien, el equipo en Turquía estuvo súper amable, súper competente y no había ningunos problemas. El primer día llegué en Estambul como a mediodía a la 1 tal vez y ya me estaban esperando en el aeropuerto un miembro del equipo. Me ofreció un jugo de naranja y ya me llevó con otros pacientes al hotel, cerca del hospital. Nada más nos tomamos como 3 minutos de ir del hotel al hospital. Y después tenía mi primera examinación. Nada más nos tomaron una prueba de sangre y el resto del día teníamos libre. Entonces me fui en la noche al Bósforus, al puente entre Europa y Asia, y hice un poco de sightseeing. Y al siguiente día, en la madrugada, empezó la operación, como a las 7 de la mañana. Entonces a las 7 de la mañana llegué al hospital y me prepararon por la operación, me afeitaron el cráneo y después te dan el medio para relajarte, un medio para relajarte, y te inyectan un narcótico. Y con eso el peor ya pasó, porque en eso tienes un poco de dolor, pero después toda la operación es un poco molestante, pero no duele de ninguna forma. Nada más estás en una posición un poco incómoda. En mi caso la operación se tardó como más o menos 8 horas. Cuando se terminó, te tienes que esperar por otras 2 horas en el hospital para que los médicos checan si todo está bien, si estás como debe ser. Y después de eso ya puedes regresar al hotel, comer algo si quieres y prepararte por la noche. Durante los primeros, yo creo, 4 noches tienes que dormir en la espalda nada más. Por eso tienes como una almohada especial. Y en la primera noche te va a salir un poco de líquido de las heridas de la operación. Pero eso nada más es el líquido que usan por desinfectar. No tiene ninguna razón por preocuparse cuando está viendo este líquido. Pues luego el tercer día y mi último día aquí en Estambul, otra vez te buscan en el hotel, te traen al hospital y aquí te hacen la última examinación, te limpian un poco las heridas del cráneo, checan si todo está bien y después de eso te puedes regresar al aeropuerto y regresarte a tu país, a tu hogar. Además, después de la operación te dan como un paquete de medicamentos en donde tienes todo lo que necesitas tomar por los próximos 10 días, que es más o menos el tiempo que tienes que cuidarte más. Y después de ese tiempo ya puedes seguir con la vida como siempre lo has hecho. En final y en conclusión, yo estoy muy satisfecho con la operación. Los estándares de calidad en Turquía son muy altos, el equipo es súper amable, súper competente y recomiendo esta operación a todos que quieran hacerla. Hácenla en Turquía con Elite Hair Transplant y Dr. Baldi.